Welcome once again here in another screening from Filmfest Hamburg. In this case, it's one of the most touching and daring films that we have this year in the program. We are talking about Splinters, or the original title of the film, Esquirlas, which is the first film made by Natalia Garayalde, who is with me at this moment, and you are extremely very welcome. My first question, Natalia, would be, how do you see the relationship between your personal agenda, your personal memories, but at the same time, the political, historical memory behind or in the film? Bueno, primero gracias Roger por la invitación y también a Hamburg Film Festival por la posibilidad de estrenar la película en Alemania. Estamos muy contentas con todo el equipo de Esquirlas. Y yendo a tu pregunta, yo primero quería recordar un acontecimiento histórico que había marcado a mi ciudad y a mi país, que fueron las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Y encontré que a través de mi historia personal podía contar ese hecho, porque considero que todas nuestras microhistorias, todas nuestras vidas cotidianas y nuestros detalles están marcados por el devenir de la sociedad. Nunca están aislados, toda vida y toda muerte es social. Y entonces contar lo que me había pasado a mí, en verdad también era contar lo que había sucedido a todas esas familias, a todas esas personas que viven en mi ciudad, en Río Tercero. Y quería recuperar ese hecho histórico porque había sido olvidado, además es un hecho impune. Hace poco, después de 25 años, se logró una sentencia, pero ya después post-mortem, digamos, del presidente Menem, que fue el principal responsable de ese hecho, de ese atentado, para encubrir una venta ilegal de armas. Para la película uso archivos de distinta procedencia, pública y privada, y en el montaje intento que esos límites entre lo público y lo privado sean cada vez más difusos, tanto en el tratamiento estético, en el tratamiento de los formatos del registro, como en la estructura narrativa, en la narración, en cómo se van configurando la línea de tiempo, cómo se van mezclando esos archivos para construir un relato continuado a partir de microclips, como desde pequeños retazos, desde pequeñas piezas, intenté decir algo sobre lo que había sucedido en 1995. There is something which is very important. I think it's quite outstanding. Why you were all time recording the daily life in such particular way? Para mí la cámara era como una prótesis, una continuidad de mi cuerpo. Miraba el mundo a través del lente y además encontré en esa camarita un dispositivo para jugar con mi hermano. Primero probábamos y experimentábamos todo lo que podíamos lograr, los espacios que se podían crear con la cámara, haciendo estos planos aberrantes, modificándolos, dándolo vuelta, digamos. Y como señalás, después de ese hecho traumático, o eso que nos pasó, las explosiones, empezó a modificarse nuestra mirada, nuestro juego con la cámara, y empezamos a imitar a los periodistas que llegaban por primera vez a una ciudad chiquita, a mi ciudad, y entonces usábamos la cámara para preguntarle al mundo adulto qué había pasado, y fue modificándose entonces también nuestra relación con la camarita. Primero como un dispositivo para jugar, después se convirtió en un dispositivo con el que registramos un hecho histórico y con el que además después podíamos cuestionar o preguntarle al mundo adulto qué había sucedido en mi casa, en mi escuela, en mi barrio. So
what is the inner impact, the inner commotion to go back to the materials from the point of view of an adult? And how do you think that connect with the understanding of the film? Because there's something extremely personal, but then you are thinking aesthetically. Primero, mi mirada adulta era omnipresente e intentaba explicar todo con términos abstractos y cerrados también. Intentaba, de alguna forma, las primeras versiones eran un manifiesto contra un hecho injusto. Creo que eso tiene que ver un poco con que era mi primer película, entonces yo lo quería decir todo, era muy pretenciosa y eso, era como quería dejar marcado mi postura sobre lo que había pasado. Y después, paulatinamente empecé a confiar más en esa voz de niña y en lo que ella iba contando y en lo que había registrado esa niña. Y la voz adulta entonces solo empezó a señalar y agregar detalles para contar la historia, para ayudar a contar esa historia y para que quienes vieran la película pudieran entender lo que había pasado sin que yo se los estuviera subrayando desde esta mirada adulta y seria, de la que miraba las cosas. So could you tell us a little bit, let's imagine that we are not in Argentina and that not many of our viewers might know what was going on. We are in the 90s and there is a president whose name was Mr. Carlos Saúl Menem. Why this kind of practical political, yes, these political practices were allowed? Bueno, las explosiones fueron en 1995, el presidente, como decís, era Carlos Saúl Menem. Él gobernó durante una década, desde el 89 al 99, los 90 fueron gobernados por la política neoliberal de Menem, y yo considero que las explosiones en verdad de Río Tercero fueron como un hecho enorme, pero que como que mostraba otros estallidos sociales que estaban sucediendo en esa década. Previamente había habido 2 atentados, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA, que tuvieron un poco más de repercusión mediática porque fueron en Buenos Aires, y en cambio esta explosión que bombardeó una ciudad entera no tuvo mucha cobertura porque era en una ciudad chiquita del interior. Pero digo, las explosiones de la fábrica militar de mi ciudad ocurrieron en un contexto de muchos estallidos sociales, de atentados, digo estallidos sociales porque había un vaciamiento del Estado, privatización de lo público, y había despidos. Se estaba aplicando una política neoliberal que estaba como muy alineada al consenso de Washington en América Latina, y entonces esto se da además en un contexto en donde el Estado argentino estaba vaciando industrias y estaba usando esos polos industriales para hacer sus negociados, como el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que sucedieron entre el 91 y 94, y que fueron el motivo por el cual Menem mandó a volar los polvorines de la fábrica militar, que era el lugar donde había pruebas de ese tráfico ilegal. How was that? We realized that you were recording all day when you were a kid with your brother, but then you went on doing that because, as we see at the very end, we saw your father, and then also the dancing moment. So you kept that act of recording every day. Sí, hubo una pausa en mi relación con la cámara,
yo en la película lo cuento, cuál es el momento en que yo me distancio de la cámara y es cuando son las segundas explosiones, porque para mí las primeras explosiones en un punto eran un hecho extraordinario que quería registrar y las segundas explosiones marcaron para mí como una amenaza constante, digo. Me asustaron mucho más porque desde ese momento yo pensé de que no había sido un hecho aislado, sino que podía continuar y la amenaza estaba ahí, persistía, y entonces iba a convivir con eso toda la vida. Y en ese momento yo dejo de filmar. Y retomo en verdad la cámara cuando quiero registrar la belleza, cuando antes de perderla, cuando empecé a tener pérdidas alrededor, entonces quise guardar imágenes en movimiento, no imágenes fijas, porque las imágenes fijas tienen mucho poder, pero a veces parecen muertas. Y la imagen en movimiento me conectaba con la vida y entonces ahí fue cuando volví. Y cuando retorné a agarrar la cámara, cuando volví a agarrar la cámara, también me empecé a conectar con muchas manifestaciones sociales, empecé a hacer coberturas de luchas de la gente en la calle, que acá en Argentina sucede mucho, y quería registrar eso. Así que salí a la calle con la camarita y filmaba manifestaciones. Thank you so much. Gracias.